Todo vibra, todo se mueve, todo en el universo está en continuo cambio y evolución. Esto es Nuevos Paradigmas, Ciencia, Filosofía y Espíritu. Y yo soy Alex Gracia y me da mucho gusto regresar al estudio de Mundo Holístico con nuestros amigos de este gran canal. Estar de regreso después de 2 años de ausencia y me da mucho gusto regresar a platicar sobre temas filosóficos, científicos, espirituales y de otros índoles, sobre todo del mundo holístico, del mundo del espíritu. Yo soy Alex Gracia y esto va a ser este nuevo programa que va a iniciar el día de hoy, situación que también me llena de compromiso para poder traerles información verídica, probada científicamente y de la historia. ¿Y de qué va a tratar Ciencia y Espíritu? ¿De qué vamos a hablar en este programa tan amplio? Ciencia, filosofía y espiritualidad. Son tres rubros, tres columnas del conocimiento humano. 3 grandes y amplísimos paradigmas en este mundo. Y para eso
he decidido, en vez de hablar de sus diferencias y de sus separaciones, hablar de su unión, que unen a estos tres mundos del conocimiento humano, que une a la ciencia con la espiritualidad, que une a la espiritualidad con la filosofía y que une a la filosofía con la ciencia. ¿Y qué lo lleva a su punto material? En este programa vamos a abordar temas tan interesantes como la teoría de campos. La teoría de campos de la física moderna, y cómo llevarla a nuestras vidas. La teoría de campos realmente es una teoría nueva, 100 años, 150 años, y surge con los campos eléctricos, con los campos magnéticos. Y gracias a esos campos electromagnéticos es que tú me estás viendo en este momento. Gracias a esos campos es que podemos transmitir a distancia estas imágenes, esta voz. Y esa teoría de campos llevó hace 100 años a encontrar el campo cuántico, o el mundo de lo pequeño, de lo muy pequeño. En el año 1900, Max Planck, por resolver un problema matemático sobre la termodinámica y las frecuencias de energía, se le ocurre una idea, un truco matemático, y utiliza una palabra, la palabra latina quantum, paquete, un paquete de energía. Y este paquete de energía tenía que ser muy pequeño, el paquete más pequeño de energía, para que pudiera darse un cambio. Y eso revolucionó la física del siglo XX y obviamente del siglo XXI. Y estos campos cuánticos dieron paso al átomo, a encontrar que el átomo no es tan indivisible como lo creían los griegos, a encontrar partículas como el electrón, el protón, el neutrón, y después los quarks, y después los bosones. Y eso nos ha llevado a una teoría de frontera que se llama el campo del punto cero. Ese campo que se une con la filosofía, y sobre todo las filosofías ancestrales, en que todo está envuelto en una matriz de un universo. Y este campo de punto cero, si se une a la espiritualidad, nos podría llevar al todo indivisible que es el uno, el poderoso, el incognoscible, Dios, el poder universal, el cosmos. Y ahí es donde se une la filosofía con la ciencia, con la espiritualidad. Nos va a llevar también a teorías como la superposición cuántica, el entrelazamiento cuántico, esta teoría que indica que todos estamos unidos en esta red, y nos lleva a un enfoque paleopsicológico donde todos somos uno. Todos somos uno. Y eso me lleva a la red de Indra en la espiritualidad. Me lleva a que somos una unidad inteligente en el cosmos. Y me lleva a que hay teorías que nos dicen que incluso hay múltiples universos
y múltiples realidades. Pero realmente todos estamos inmersos en este campo que engloba todo. Qué interesante, porque esto también me lleva a la filosofía, los paradigmas de cómo vivimos, los paradigmas de cómo vivir desde el materialismo científico, desde el idealismo, filosofías como las de Thomas Hobbes, filosofías materialistas que han regido al mundo newtoniano, y cómo con el avance de la ciencia y de los cambios de paradigma, como lo decía Thomas Kuhn en su libro de las revoluciones científicas, cómo ha cambiado nuestra forma de vivir. Y es tan simple como observar que nuestra forma, nuestro modelo de vivir actualmente está totalmente enlazado en la tecnología, está totalmente enlazado en la ciencia, y gracias a esto, pues es que tú me estás viendo en estos momentos. Vamos a abordar temas tan interesantes como el tiempo. ¿Qué es el tiempo desde la filosofía? ¿Qué es el tiempo desde nuestra concepción como seres humanos? Percibimos el tiempo, lo sentimos, pero sabemos que realmente no existe. Y para eso la ciencia lo crea. Y entonces define el tiempo físico. En un determinado periodo de ritmos se puede llevar a cabo un proceso físico, un proceso material. Y empezamos a darnos cuenta que también existe un tiempo biológico, totalmente perceptible por nosotros. Nacemos, crecemos, evolucionamos y posteriormente nos vamos de este mundo, evolucionamos, trascendemos, y esto se lleva en un tiempo biológico. Y si me voy a un tiempo más largo, pues podemos decir que nuestro planeta se formó hace 4.500 millones de años aproximadamente, y que el universo, según los cómputos físicos, astronómicos, astrofísicos, tiene alrededor de 13.800 millones de años. Pero además me voy a meter a filosofías como el Cronos, el dios Cronos del tiempo, y su contraparte, el dios Kairos. Cronos para el tiempo largo, el Kairos para el tiempo corto de nuestra vida, y cómo este tiempo nos lleva a una crisis, a que nos enfrentamos a problemas en nuestra vida, y esto nos lleva a vida y sociedad. A vida y sociedad, cómo el ser humano ha evolucionado en el tiempo. El ser humano como tal, desde nuestros antecesores, los homínidos, tendrá alrededor de 2.5 millones de años sobre la faz de la Tierra. Realmente no tenemos mucho tiempo en este planeta. Y eso nos lleva a cómo en la historia o en la prehistoria se fueron organizando las tribus de cazadores, las tribus de recolectores, y cómo eso llevó a formar las ciudades y lo que actualmente somos. Cómo evolucionamos en el tiempo, cómo evolucionamos como sociedad, cómo evolucionamos en nuestro conocimiento.
Esto también me lleva a que en la filosofía, a que en las culturas ya se trataba de explicar por qué estamos aquí. Desde la prehistoria, con los cazadores, con los recolectores, con las pinturas rupestres, con todos los registros que tenemos, sabemos también que no nada más el ser humano, el Homo sapiens, pisó esta tierra. El Homo sapiens convivió con otra raza humana, al menos con neandertales. ¿Y cómo se forma ese cúmulo genético, biológico, del ser que creó, del ser que prevaleció hasta nuestros días? Vamos a hablar de cómo el Homo sapiens se enfrenta en una guerra hace 50,000 años con estos neandertales que superaban en fuerza, que superaban en tamaño al Homo sapiens. El Homo sapiens, nosotros como especie, no nos catalogamos como la especie más fuerte. De hecho, nos catalogaríamos como una de las especies más débiles. Y todo eso lo vamos a ver en temas como la biología, con filosofías y teorías como el biocentrismo. ¿Qué decía la filosofía antigua, la filosofía de los egipcios, de los asirios, de los sumerios, de los mismos mesoamericanos, de los incas, sobre sus antecesores? Ya Platón mismo hablaba de una cultura antigua, más antigua de todas las que se conocieran. ¿Qué tan cierta es ese mito y leyenda de la Atlántida? ¿Habrá existido esa Atlántida? ¿Habrá existido el continente perdido de Lemuria o de Mu? ¿Qué nos dice la filosofía hermética? ¿Qué nos dice India? ¿Qué nos dice el Tíbet? ¿Qué nos dicen los mesoamericanos, los mayas, los olmecas? ¿Qué nos dice el Cusco, Perú? El lago Titicaca en Bolivia y Perú. Y eso nos va a llevar a cómo el ser humano también ha formado escuelas de pensamiento. Cómo el ser humano ha creado formas diferentes de pensar y de transmitir el conocimiento. Desde las escuelas antiguas, de las cuales nos quedan memorias solamente por algunos textos, y de que solamente algunos podían ingresar a estas escuelas de pensamiento. En Egipto, las primeras escuelas históricas que se tiene memoria. En Sumeria, en las cuales pues estudiaban los iniciados. Y esto nos lleva también a la filosofía de la ciencia en Grecia, con la frase en la Academia de Platón de que solamente aquel que conozca la geometría es digno de poder entrar a esas escuelas. ¿Cómo se transmitía el conocimiento? ¿Qué nos llegó o qué nos ha llegado hasta nuestros días de conocimiento? ¿Cómo se ha transmitido? ¿Quién lo puede transmitir? ¿Cómo sobrevivió al paso del tiempo? ¿Cómo este conocimiento llegó después de la biblioteca de Alejandría, de los Ptolemaicos en Alejandría, cerca de Egipto, y de cómo
pensamientos radicales han bloqueado ese conocimiento. ¿Cómo sobrevivió? La biblioteca de Alejandría, que guardaba el conocimiento antiguo, se perdió. Y sobrevivieron algunos textos en la zona de Arabia, en la zona del Asia Menor. Y estos filósofos árabes, Avicena, Algoritmo, dieron vida en ese tiempo en el que Europa estaba en el ocultismo, en la parte oscura, en la Edad Media. Dieron paso a su astronomía, a su astrología. Dieron paso al conocimiento de los astros y siguieron investigando. Vamos a ver también experimentos que se han realizado para poder demostrar o para poder trabajar sobre fenómenos psíquicos, paranormales, de la parapsicología y de cómo existen comunicaciones, vamos a llamarle telepáticas, clarividentes, clariaudientes, y esto nos lleva también a otros nuevos paradigmas en la ciencia espiritual. Vamos a hablar de la respiración, del pranayana, de la yoga y de cómo esto ha venido resurgiendo en el siglo XX y sigue resurgiendo en el siglo XXI. Cómo esta yoga, cómo estas meditaciones, cómo esta pranayana ha desarrollado en algo llamado mindfulness, y estar en el consciente nos permite vivir de una manera más estable, vamos a hablarle en el bienestar, y ese bienestar también nos lleva a esa filosofía de la felicidad, como la decía Aristóteles. El fin último es la felicidad. El fin último del ser humano es estar bien. El fin es poder vivir felices, en bienestar, en conciencia. Y vamos a abordar todas estas filosofías antiguas. ¿Qué tan antiguas o qué tan modernas son? Y nos vamos a ir a la arqueoastronomía, a las culturas, porque todo esto está filosófico, está científico, está en los textos, pero existen libros que están abiertos al ser humano y no necesariamente tienen hojas. Hay libros que están en roca. Hay libros que están construidos. Hay libros que están en las pirámides. Hay libros que están construidos. ¿Qué nos dice la construcción antigua? ¿Qué nos dice la construcción sagrada sobre la filosofía y los conocimientos astronómicos, matemáticos para poderlas construir? Las pirámides de Egipto se dice que están posicionadas con respecto al círculo de Orión, a las 3 estrellas. Nuestras pirámides en México están posicionadas en cierta posición arqueoastronómica, y lo podemos observar en los fenómenos astronómicos, que ya se viene, por cierto, cuando en Chichén Itzá, gracias a la posición del Sol y exactamente en la posición en la que está esa pirámide,
se desarrolla una figura de una serpiente que simula que está reptando y baja al mundo. Y todo esto son libros que están abiertos para nosotros. ¿Qué nos dicen los viajes? ¿Qué nos dicen estas rocas? ¿Qué descubrimientos arqueológicos hay que todavía son un misterio? Recientemente hice un viaje al Perú y me sorprendió ver cómo sistemas constructivos que podrían datar de hace 4000 o hasta más años, prácticamente tienen los mismos sistemas que en las islas de Java, o que en Egipto, o que en Tailandia, incluso en nuestras pirámides mesoamericanas. ¿Qué sabían estas personas que construían estos desarrollos espirituales, estos desarrollos de culturas que se desarrollaron sobre todo en la zona inca de Machu Picchu, en el Cusco, a una altura que supera por mucho las concepciones o la concepción que tenemos actualmente de la energía para poder construir? ¿De qué manera lo subieron? ¿Cómo es que lo construyeron? ¿Cómo está posicionado? ¿Y qué sabían y cómo sabían que en otros lugares se desarrollaban sistemas constructivos semejantes? Y esto me lleva a ¿de dónde venimos? ¿Quién les enseñó todo eso? ¿Quién les enseñó a construir? A hacerlo palpable. Porque si hablamos de coronar el conocimiento, es a partir de llevarlo a algo físico, algo que está palpable, que podemos tocar con nuestras manos, y esos son los monumentos. ¿Qué sabían estas personas? ¿De dónde venimos? ¿De la Atlántida? ¿De algunas culturas más antiguas, mucho más ancestrales? ¿Qué dice Egipto? ¿Qué dice el Tíbet? ¿Qué dice el Cusco? ¿Qué dice México? ¿Qué dice Tailandia? ¿Y qué está escrito y qué no está escrito? ¿Qué permitimos creer? ¿Qué no nos permitimos creer? ¿Cambiará nuestro paradigma en el siglo XXI? Hay un libro excelente, a mí me gusta, El Retorno de los Brujos, que habla incluso de periodos cíclicos de destrucción y construcción, y en donde como sociedades nos autodestruimos y regresamos a encontrar arqueológicamente conocimiento que dejaron otras civilizaciones, que nos sirve como punto de partida para poder generar otra vez conocimiento. ¿Estaremos acercándonos a un proceso de destrucción? ¿Estaremos acercando con nuestra tecnología, con nuestras armas, con nuestra inconsciencia a un proceso de destrucción? ¿Y qué tal si buscamos en las culturas ancestrales si ya lo vivieron, si ya pasaron por ahí? ¿Qué podemos aprender de ellos, de los indígenas? ¿Qué podemos aprender de los pueblos tradicionales? Ellos tienen el conocimiento, claro. Como todo hay que desempolvarlo y establecer comunicación con cada uno de ellos. ¿Qué tendrán que decirnos? ¿Qué podemos saber nosotros de culturas como la hebrea, con el conocimiento de la Cábala? Y ellos hablan del Big Bang, ellos hablan de que el universo empezó en una explosión de energía, en una explosión de luz. Y eso me lleva al sonido.
a la vibración con la cual empecé este programa. ¿Qué hay en la música? ¿Qué hay en la vibración? ¿Qué hay en el sonido? ¿Qué hay en aquello que escuchamos y que tal vez no escuchamos porque las frecuencias son diferentes a lo que perciben nuestros oídos? Pero actualmente esta vibración incluso puede ayudar a las personas a recuperar un equilibrio espiritual, emocional, físico, celular. ¿Qué tiene que decirnos el Himalaya, el Tíbet, sobre la vibración? ¿Qué tienen que decirnos estos cuencos que son centenarios y tal vez hasta milenarios sobre el conocimiento que tienen ellos de la vibración? ¿Sirve realmente para poder equilibrar nuestros campos? Y regreso al principio, a nuestro campo áurico, a nuestros campos etéreos, a nuestros campos electromagnéticos, a nuestra aura. ¿Qué tal? ¿Y en qué frecuencia vibramos y nos armonizan estos instrumentos musicales? Y todo esto tal vez lo encontró Mozart, lo encontró Ludwig van Beethoven, Bach. Y sabemos que existe el efecto Mozart, sabemos que existe el efecto de música, los conciertos activos, los conciertos pasivos, y existe una teoría en la cual mediante la vibración y el sonido podemos desarrollar mayor capacidad cognitiva. ¿Qué hay de cierto en que si una persona desarrolla y escucha estos sonidos y es capaz de desarrollar también sonido, también es capaz de incrementar sus centros cognitivos? Y esto también me lleva a otra de las filosofías de la vibración, a la voz humana, a la voz como instrumento y a la voz como generadora de sonidos. Hay una teoría interesante de que el ser humano, el Homo sapiens, ha sobrevivido por la capacidad de comunicación, ha desarrollado la capacidad de comunicarse, de crear lenguajes, de crear lenguas, idiomas que nos permiten comunicarnos. Desde el lenguaje corporal hasta el lenguaje verbal, y cómo estos sonidos que también generamos pueden ayudarnos a mejorar. ¿Cómo podemos comunicarnos de maneras más efectivas? ¿Cómo podemos comunicarnos de manera más impactante y llegar a otras personas? ¿Cómo podemos, en base a esta palabra que tiene un poder de vibración, en base a la vibración de nuestras cuerdas vocales, generar estímulos en las otras personas? Y cómo estos estímulos hacen que seamos uno, que todos podamos entendernos. Se habla de una torre de Babel en la cual el ser humano quería construir una torre tan grande, tan grande, tan grande que llegara a Dios. Y gracias a la vanidad del ser humano, pues decidieron que estos constructores hablaran idiomas diferentes, de tal manera que no se entendieran. Y esta obra
la Torre de Babel, que nunca llegó al cielo, pues desarrolla ahí una teoría en la cual pues hay diferentes lenguas, diferentes idiomas, diferentes formas de entendernos y de no entendernos, y de cómo el ser humano se pierde y no entendemos a los demás. ¿Será que nada más es en la lengua? ¿Será que nada más es en la palabra? ¿O será que no nos entendemos en la filosofía, en nuestra forma de creer y en la forma de pensar? Y seguimos construyendo la Torre de Babel cada día, en vez de trabajar de una forma más holística y tratar de entendernos y tratar de unirnos con ese cosmos, con ese Dios, con ese gran arquitecto, y poder llegar a ser uno. Como dice esa teoría de la inteligencia del cosmos, del todos somos unos, ese enfoque paleopsicológico, como nos dice la red de Indra, que todos estamos conectados, como nos dice toda esta cuestión holística de que todos somos hermanos, todos somos humanos, y que todos estamos en este planeta, en este pequeño polvo azul, que forma parte de un sistema solar donde el Sol forma parte integrante de nuestra estrella, y somos el tercer planeta, y de cómo este pequeño planeta, en este pequeño sistema solar, con esta pequeña estrella de tamaño medio, forma parte de una elíptica de nuestra galaxia, y que estamos en la vecindad, prácticamente en las afueras de la vecindad de nuestra galaxia, y que nuestro Sol forma parte de las más de 100,000 millones de estrellas que forman esta galaxia, dentro de las 100,000 millones de estrellas que forman parte del mundo conocido, y que solamente conocemos el 4% del universo, que es lo que estamos conociendo en este momento. Actualmente sabemos que desconocemos todo un universo, la energía y la materia oscura, los agujeros negros, los black holes, las teorías de los universos múltiples, las teorías como las cuerdas y las supercuerdas, y que todo nos lleva a un principio. Entonces, ¿de dónde venimos? ¿Por qué estamos aquí? ¿A dónde vamos? Y este programa trata de no encontrar soluciones, sino de generar preguntas. Este programa no trata de responder desde el conocimiento científico, filosófico, espiritual. Trata de cuestionarnos. Trata de cuestionar tus paradigmas. Trata de cuestionar tus creencias. Trata de cuestionar quién eres. ¿Por qué estás aquí? ¿A dónde vas? ¿De qué me sirve todo esto? ¿Para qué? Este programa no va a tratar de mostrar conocimiento. Va a tratar de dejar dudas, de sembrar duda, de sembrar la inquietud de que lo que busques, de que lo que encuentres en esta hora de transmisión, te lleve después a buscar más información, te lleve a generar tu propio conocimiento, te lleve a buscar el conocimiento, te lleve a buscar a esas personas que tal vez lo saben, a lo mejor a esas escuelas de sabiduría
que todavía existen. Este programa va a servir para que tu curiosidad renazca. Este programa va a servir para que tu cuestionante, tu ser curioso, tu ser que siempre cuestiona, tu ser que siempre te va a decir duda, busque certezas. Para eso es este programa. Y una de las cápsulas que voy a trabajar también en este programa va a ser el libro del mes. Un libro que yo te recomendaría que si no lo tienes, lo busques en PDF o lo busques en físico. Y este libro va a ser un libro que voy a traer cada mes para compartirlo con cada uno de ustedes. Y el día de hoy traigo el primer libro de esta serie. Es un libro, se llama Sapiens, de animales a dioses, de Yuval Noah Harari. Este libro que rompió paradigmas, está rompiendo paradigmas, y todavía no lo lees, habla de la historia del ser humano, habla de la historia de nosotros, habla de cómo convivimos con las 6 especies humanas, con el Homo floresiensis, con el Homo erectus, con el Neandertal, con el cual convivimos, e incluso se habla de una guerra mortal con los neandertales. Se dice que el 97 o 98% de la población mundial tiene genes neandertales. Por ahí está la semillita de los neandertales. Hubo unión entre los Homo sapiens y los neandertales. Este libro habla también de cómo hemos creado nuestros sistemas, cómo de ser cazadores recolectores nos convertimos en sedentarios, y a partir de ser sedentarios en pequeñas aldeas se fueron creando aldeas más grandes, poblaciones más grandes. Cómo fuimos necesitando más alimento, más maíz, más trigo. El trigo lo tuvimos que domesticar. Y aquí habla de una filosofía bien interesante. ¿El hombre domestica al trigo o el trigo domestica al hombre? ¿Y domesticamos animales o los animales nos están domesticando? ¿Qué pasó con estas ciudades que fueron creciendo, y entonces la necesidad de alimentarnos fue creando la necesidad de tener y de generar comercio, de generar intercambio, de generar dinero? Y cómo el ser humano, a partir de esto, genera la filosofía, genera la ciencia, genera la espiritualidad, las religiones y todos los sistemas que conocemos. Este libro habla de la historia de nosotros como especie. Y es un libro que rompe paradigmas. Es un libro que nos lleva a pensar en cómo vivimos y cómo hemos vivido. ¿Qué tanto de lo que sabemos, qué paradigmas que nosotros tenemos son ciertos y qué paradigmas rompe este libro? Es un libro que ha cambiado la imagen de la historia y de la prehistoria, de todo aquello que nos enseñaron alguna vez en las escuelas, y de cómo cambia totalmente nuestra percepción del mundo. ¿Y a dónde nos llevará este libro? ¿Qué pasa con esto? ¿Nos llevará a la evolución del Homo sapiens? Habla de que estamos evolucionando y de que esta especie va a evolucionar en el tiempo, y que tal vez en un futuro no muy lejano el Homo sapiens evoluciona.
¿Nos llevará esto a la quinta dimensión que se menciona en los círculos holísticos? ¿Nos llevará a esa evolución, a cambiar de un universo, de un sistema vibracional a otro? ¿Nos llevará a otro cambio de realidad? ¿Será esa quinta dimensión esa evolución de la cual habla Harari? Y es un libro que te dejo para que te genere también dudas. Sí, este va a ser un espacio para generar dudas, para generar inquietudes, para generar muchas, pero muchas dudas, conocimiento. El conocimiento viene de adentro. ¿Qué podemos recordar? ¿Qué podremos recordar de nuestros genes, de la epigenética? ¿Y qué podemos cambiar con nuestro pensamiento de nuestra realidad? Nuevos paradigmas, nuevas formas de pensar, nuevas formas de hacer ciencia, espiritualidad y filosofía. Eso va a ser este programa. También voy a invitar a personalidades que me acompañen a desarrollar estos temas desde su expertise. No voy a transmitir todos los programas desde este estudio, que me da mucho gusto estar otra vez aquí, sino que algunas veces voy a estar de viaje y transmitiré desde los lugares donde esté transmitiendo, de donde esté. Algunas veces serán lugares arqueológicos, arqueoastronómicos, en posiciones muy interesantes para que podamos conocer también esas formas de pensar, tal vez hasta desde otras ciudades y de otros países. Eso va a ser este programa, y quiero dejarte el día de hoy una simple cuestión. ¿Quién eres? ¿Qué haces aquí? ¿A dónde vas? Todo vibra, todo está en movimiento. Todo nos lleva a un principio. ¿Será esto un uroboros y ese principio no tiene fin? No lo sé. A eso nos llevará este programa. Y no me quiero despedir sin antes saludar al auditorio, darle las gracias si me escuchas en este momento, darte las gracias si me escuchas en una repetición, darte las gracias por estar escuchando a este servidor, a este filósofo loco, científico, investigador, que está aquí por un fin, por un propósito: sembrar la duda. Gracias a todos y cada uno de ustedes, y nos vemos la próxima semana en un programa ya en forma, preparado, programado y desarrollando todo este cúmulo que acabo de soltar, que acabo de comentar. Esto nos da para infinitos programas. No sé si el espacio nos permita infinitos programas, pero tal vez podamos llegar a un número semi-infinito de transmisiones. Espero que así sea. Muy contento de estar otra vez en Mundo Holístico, muy contento de estar en este estudio, de estar aquí con la producción, de saludarlos, de estar ya por aquí, y a todos y cada uno de ustedes. Yo soy Alex Gracia, y recuerda, en el principio fue el Logos, y el Logos se hizo silencio, y en el silencio la orquesta cósmica emitió la vibración. Todo vibra en las redes de Indra. Yo soy Alex Gracia. Nos vemos la próxima semana en Nuevos Paradigmas, Ciencia, Filosofía y Espíritu. Hasta la próxima.